Buenas tardes, mi nombre es Odalis Michelle Velázquez Contreras, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. El presente video es una asignación de la clase de Propiedad Intelectual, que consiste en la explicación de los derechos morales y patrimoniales. Antes de dar inicio a la explicación del tema, considero necesario dar un pequeño concepto de lo que es el derecho de autor. El derecho de autor es un conjunto de facultades morales y patrimoniales que corresponden exclusivamente al autor de una obra, siendo el autor la persona que desarrolla una idea y la convierte en una obra original. Habiendo establecido esto, podemos dar inicio entonces a la explicación del tema que corresponde. Cuando hablamos de derechos morales, nos referimos a todos aquellos derechos que conserva el autor independientemente de sus derechos patrimoniales y aún con la posterior transferencia de estos. Es un derecho personalísimo del autor que aparece en el momento mismo de la creación de la obra y se caracteriza por ser irrenunciable, inalienable e imprescriptible. Esto quiere decir que estos derechos no se pueden vender, tampoco se pueden renunciar a ellos y no existe un plazo de vencimiento. Los derechos morales cuentan con 5 facultades. La primera facultad es el reconocimiento a la paternidad del autor, que consiste en que se le reconozca al autor como creador de la obra, ya que se mencione su nombre o seudónimo como autor de la misma en todas las reproducciones y utilizaciones. La segunda es el derecho de integridad, que consiste en el derecho a poder oponerse a las deformaciones y modificaciones que se le realice a la obra, así como a cualquier atentado que pueda producir un perjuicio a su honor o a su reputación. El tercero es el derecho a poder mantener la obra inédita y anónima. El cuarto es el derecho a poder introducir cualquier modificación a la obra. El quinto es el derecho a poder retirar la obra de circulación y a suspender cualquier forma no autorizada de utilización. Las dos últimas facultades solo se podrán ejercitar previa indemnización a terceros, esto debido a cualquier perjuicio que se les pueda provocar. La defensa de los derechos de paternidad y derechos de integridad, a falta de disposiciones testamentarias al fallecimiento del autor, quedará a cargo de quienes ostentan el derecho de sucesión ab intestato, y a falta de estos quedará a cargo la Oficina Administrativa del Derecho de Autor y Derechos Conexos. Los derechos patrimoniales consisten en la facultad de poder obtener un beneficio económico proveniente de la utilización de la obra mediante cualquier forma, medio o proceso. A diferencia de los derechos morales, los derechos patrimoniales son transferibles y prescriptibles. Entre los derechos patrimoniales que tiene un autor y que puede obtener un tercero previa autorización del autor están la reproducción de la obra y distribución de la obra, que son los derechos que se le ceden a los productores de fonogramas. El derecho a la interpretación y ejecución, que es el que se le transfiere a los artistas, intérpretes y ejecutores. El derecho de radiodifusión y comunicación por cualquier medio al público, que es el derecho que se le transfiere a las emisoras de radiodifusión. Y por último tenemos el derecho de traducción y de adaptación. Cuando se menciona que un tercero puede disfrutar de estos derechos, se refiere a que el autor puede ceder o transferir uno de sus derechos patrimoniales a un tercero, mediante un contrato en el que se estipula el derecho patrimonial que se le va a ceder, el tiempo que va a durar esa cesión y la retribución económica que el autor va a recibir por ello. No existe un precio determinado para la retribución económica. Esto es acordado entre las partes. Todos los derechos patrimoniales son independientes entre sí.
La transferencia de uno de los derechos no implica la utilización de todos, únicamente se puede utilizar el derecho que se transfirió. Entre las disposiciones de los derechos patrimoniales se encuentra el derecho de suite o derecho de seguimiento, que consiste en el reconocimiento que se le da al autor y a sus herederos para poder reclamar una parte de los ingresos obtenidos de cada venta pública. El derecho de suite dura toda la vida del autor y se extiende 75 años después de su muerte. Este derecho se transmite a aquellas personas que ostentan el derecho de sucesión. Al titular del derecho patrimonial se le denomina titular del derecho de autor. Es importante determinar que el autor es y será siempre una persona natural, debido a que solo las personas naturales tienen la capacidad intelectual de creación. Como conclusión, podemos decir entonces que los derechos morales son aquellos que protegen la integridad de una obra y la paternidad de un autor, mientras que los derechos patrimoniales son aquellos que facultan al autor a poder recibir una retribución económica por la utilización de la obra y también le permiten autorizar o no su utilización.